Una vez más tenemos otra oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes, mis hermanos. Siempre es un gozo estudiar juntos y descubrir lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Eh, Vamos a seguir con nuestro estudio y seguimos con esta serie, ¿verdad? ¿Cómo se llama nuestra serie? Pues la habíamos puesto, ¿no? Apocalipsis verso a verso. Este, la vez pasada estábamos empezando un nuevo episodio en el cual hablábamos de cómo es que el Señor no para su plan para con su iglesia, para con su pueblo. Y justamente seguimos ahí. Esta es como la parte 2 porque es la continuación. ¿Alguien se acuerda de lo que sucedió en el capítulo anterior? Visión del trono. Fue la visión del trono, ¿verdad? Y tenemos que el apóstol Juan fue llevado en el espíritu y Dios le mostró cosas muy tremendas y muy padres. Ahora quiero que me acompañes un poquito al libro de Hechos. Quiero comenzar a introducirte de esta situación, porque como es necesario, el Señor nos explica los tiempos y las sazones. Ahorita lo vamos a ver por qué. Acompáñame a Hechos 1:6. Hechos 1:6. Y dice así, te lo voy a leer. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube, que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos en los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hasta ahí vamos a detenernos un poquito. Dice algo bien importante, le dijo a los galileos que estaban ahí con él. Les dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones, dice en la versión Reina Valera. En otras traducciones dice, a ustedes no les toca conocer la hora ni el momento determinados, sino solo por la misma autoridad del Padre. En la palabra de Dios para todos dice, el Padre es el único que tiene la autoridad de decir las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo. Entonces sabemos que, aunque ellos se les había ocultado este misterio, a través del Nuevo Testamento se va revelando, ¿ok? No es que Dios no haya querido decirlos o cosas así, pero yo siempre, de mucho tiempo antes, me preguntaba, y bueno, ¿qué pasó después de que ascendió al cielo? Tal vez aquí solamente se les dijo, no se vayan de Jerusalén, y los discípulos obedecieron, ¿verdad? No todos, pero un puñado de ellos sí obedeció. Pero después de usted, ¿qué se imagina que sucedió en el cielo? Después de la ascensión. Dice, bueno, uno lo vio desde abajo, ocultarse entre nubes, y ya no se supo nada más. Sin embargo, con el apóstol Juan, ocurre algo bien importante. Acompáñame a Apocalipsis 5. Y sabemos que en el capítulo 4 se le presenta la visión del cómo es el trono de Dios. Y ahora está sucediendo, está viendo en el mismo lugar. Esta visión del trono no se ha acabado, pero esto continúa y dice así el capítulo 5 de Apocalipsis. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores.
porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hasta ahí nos vamos a detener, mis hermanos. Es bien importante conocer la manera en cómo Jesucristo se está mostrando en este instante. Porque, si bien es dicho, el apóstol Juan ya sabía de quién se trataba, en esta visión, él se encuentra un poco hasta preocupado. Porque dice, bueno, ¿y quién va a abrir el libro? Para el apóstol Juan, este rollo era también desconocido para él. No es que sea la primera vez que el Señor abre rollos en la historia bíblica. En Ezequiel capítulo 2:9, el Señor le muestra a Ezequiel una mano extendida hacia él y que hablaba en él un rollo que también estaba escrito por dentro y por fuera. Pero a pesar de que en Apocalipsis 5 no se menciona un poquito qué onda con este rollo, en Ezequiel 2 le da un poquito de detalle. Dice que en ese rollo estaban escritas las endechas y lamentaciones y ayes. Eso es lo que contenía el rollo. Sin embargo, nadie más era digno de siquiera mirarlo. Solamente el que estaba allí como un cordero, como inmolado. A pesar de que uno de los ancianos le dijo al apóstol Juan, es el león de Judá, es la raíz de David. No ven a un león en el trono. Están mirando a un cordero cuyas heridas se veían, eran visibles todavía. Y era el único que podía tomar ese libro, ese rollo. Y más porque el rollo tenía 7 sellos. Normalmente, cuando un rey daba sus decretos y estatutos y juicios, tenía que estar sellado con arcilla. El rollo que se está mostrando aquí tiene 7 sellos. Y cada uno de esos sellos indica que va a desatar, lo que dice Ezequiel 2, va a desatar endechas, lamentaciones y ayes. Cuando me refiero a ayes, es un ay de dolor. Es un dolor que van a sentir, ya sea para quién está dirigido el rollo. Cada vez que se desata uno de esos sellos, que eso es lo que viene después, te va a describir todo lo que va a provocar. Estamos hablando de que no van a ser tantas buenas noticias para todos. Para su iglesia, para sus hijos, no creo que haya ningún problema. Pero para las personas que no conocen a Dios, los estatutos que están escritos en ese rollo puede ser incluso lo más terrible que hayan conocido. Lo que estamos viviendo ahorita para muchos son malas noticias. Pero solo la iglesia es la única que sabe los tiempos y las sazones que se están haciendo. A nosotros nos sorprende mucho conocer lo que está viviendo la humanidad ahorita, porque ya sabíamos que lo que estaba escrito y lo que se iba a desatar. Por eso leí el tema de la ascensión, porque el Señor Jesucristo tenía cosas por hacer todavía. Él sigue actuando, Él sigue trabajando, Él tiene títulos, funciones que cumplir todavía. Y una de esas era, y es, desatar esos sellos. Dice el versículo 6 de Apocalipsis 5, dice, miré que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. O sea, haciendo referencia de que ese cordero tenía heridas de sacrificio. Tenía heridas de que había sido sacrificado, de que había sido lastimado y herido de muerte. El Señor Jesús, al mostrarse después de la resurrección, mostró sus heridas de muerte todavía. Tenemos al discípulo Tomás que decía que si no veía las heridas no iba a creer. Y Jesús se las mostró. Sus heridas son visibles porque son necesarias.
Cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, el mismo pueblo de Israel se va a acordar y va a darse cuenta de esas heridas. Nosotros tal vez no necesitamos ver esas heridas en Cristo Jesús para reconocerlo. ¿Te acuerdas del mensaje de las 7 iglesias? ¿Cuántas señales de Jesús no había? Tenía ojos de fuego, tenía pies refulgentes como el bronce, tenía una espada que salía de su boca, de 2 filos. O sea, creo que para nosotros no nos centraríamos mucho en las heridas, sabiendo todo eso que trae el Señor Jesús. Pero hay quienes sí necesitan verlas para terminar de creer en el Señor. Así que, cuando dice que estaba el cordero inmolado, acuérdate, está Jesús, está haciendo referencia a Jesús, está haciendo todo esto apunta a Jesús. Cuando habla de la raíz de David, está haciendo referencia a lo que dice Isaías 11, dice, te lo voy a leer, Isaías 11:1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago reposará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Dice aquí, regresando a Apocalipsis, dice que el cordero tiene 7 cuernos, 7 ojos y 7 espíritus, haciendo referencia al Espíritu Santo. ¿Quiénes son esos 7 espíritus? Vamos a repasarlo. Es el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder y de conocimiento y de temor de Jehová. Cuando en el capítulo 4 el Señor le muestra al apóstol Juan la visión del trono, dice que ves un candelabro de 7 brazos, que son los mismos 7 espíritus de Dios, que es el mismo Espíritu Santo que está junto con el Padre, y ahora se suma el Cordero. El Cordero ahora se está sumando a esta visión. El Cordero que fue inmolado está allí. Curiosamente, si nosotros quisiéramos acomodar este episodio en la historia, en una línea de tiempo, podríamos decir que o fue después de la ascensión que pasó esto, o tal vez fue después. Fue lo primero que el Señor hizo en su resurrección. A primeras horas de la mañana, después de resucitar, lo más seguro es que pudo haber sucedido esta situación, porque era necesario. El mismo Señor Jesús oraba en el Evangelio de Juan y le dice a Dios, la gloria que tú me diste, glorifícame otra vez. Oraba, era su intercesión, volver a recuperar todo eso que él había renunciado para venir y cumplir con su obra redentora. Solamente Jesús era el único digno de, no solamente de desatar estos sellos, sino realmente, como dice el ángel, ¿quién es el digno de abrirlo siquiera? O de tocarlo, o de mirarlo. El mismo Señor, después, hablando del Señor Jesús, después de ser tentado en el desierto, después de pasar 40 días y 40 noches en el desierto, en ayuno, regresa y en un servicio en una sinagoga, le dan a leer los rollos, y él lee el rollo de Isaías, si mal no recuerdo, que dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él, por cuanto lo había ungido, y le había mandado a predicar buenas obras, las buenas nuevas a los abatidos, levantar a los oprimidos, y a los presos apertura de la cárcel, ¿no? Hemos escuchado estas palabras tan estremecedoras del Señor Jesús, y ¿cómo termina? Anunciar el año agradable del Señor, y también el día de venganza. Cada vez que nosotros predicamos sobre la obra de Jesús, estamos predicando el año agradable del Señor, pero también que ha dedicado un tiempo para su venganza. Como decía Ezequiel 2, que este rollo contiene lamentaciones, gritos de dolor hay allí, que van a ser desatados solamente por Jesucristo, es el único. Por eso es que cuando el Cordero, regresando a Apocalipsis 5, versículo 7, dice que él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, todos los que estaban allí, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos reconocieron al mismo tiempo que él era el único. Nadie más podía hacerlo. Incluso es sorprendente porque el apóstol Juan ya conocía al Señor Jesús. Ya lo había visto, caminó con él 3 años.
Sin embargo, en esta visión, él mismo se preocupa, bueno, ¿y quién se va a encargar de esto? Porque incluso cuando él caminó con Jesús, no se le había sido revelado este misterio. Es decir, ¿quién va a abrirlo? ¿Quién va a desatar los sellos que el Señor mismo ha puesto en su autoridad? Y es que así comienza el juicio de Dios sobre lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y solamente a través de Jesucristo es por lo cual estos juicios van a llevarse a cabo. El Señor, aquí te das cuenta cómo es que de manera celestial, de manera divina, el Padre no va a hacer cosas por su cuenta propia. Siempre va a involucrar al Hijo, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Tampoco vemos al Espíritu Santo haciendo sus cosas por su propia cuenta. Siempre lo va a hacer bajo las mismas órdenes, bajo la misma sumisión que hay entre ellos. No es que uno, por ser todopoderoso, va a tener el derecho de hacer lo que quiera y cuando quiera. Hay un orden ya establecido. Y ese orden se va a empezar a llevar a cabo en cuanto el cordero haya sido inmolado. No antes, no después. En el momento en el que el cordero fue inmolado, el rollo se le fue entregado. Y curioso, porque cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, ¿qué es lo que estaba sucediendo allí? Estaba siendo inmolado. Estaba siendo inmolado. Estaba siendo inmolado en la cruz, estaba siendo perforado, estaba siendo lastimado, estaba teniendo heridas de muerte. Mientras en la tierra se veía todo el castigo desgarrador sobre la carne del Señor Jesús, en el cielo estaba toda una turba. Si volvemos a leer el versículo 1, el versículo 2, en los ángeles había un revoloteo allá arriba diciendo, ¿quién es digno? ¿Se ha imaginado algo así? Cuando todos están preocupados, cuando hay una multitud y diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Así estaban en la bóveda celestial. Mientras el Señor acá abajo estaba siendo castigado, torturado, estaba siendo masacrado, estaba siendo inmolado. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, termina diciendo, consumado es, y entregó el Espíritu. Murió físicamente. Murió físicamente. Y en ese momento, el Señor Jesús tenía que ir a un lugar. El Señor Jesús se hizo pecado. No es que haya perdonado los pecados allí, se hizo parte de esa maldición. Y obviamente el pecado no va al cielo. El pecado no entra donde está el Padre. El pecado tiene que ir a un lado. Y el Señor estableció que todos los que habían muerto separados de Él tenían que bajar al Seol, o lo que llamamos Hades, o lo que se traduce como el infierno. Y allí tuvo que seguir. Te voy a leer la cita que Él llevó cautiva la cautividad. Esto está en Pedro. Acompáñame a la carta de Pedro. No, perdón, Efesios 4:8. Efesios 4:8. Dice Efesios 4:8, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El mismo Señor Jesús, antes de subir al trono y de tomar el rollo, tuvo que bajar. Tuvo que bajar. El Señor Jesús predicó acerca de el rico y el Lázaro.
y el pobre Lázaro. Y describe perfectamente cómo vivieron después de morir. La única diferencia que hay con las parábolas es que una parábola siempre empezaba cómo se asemejaba el reino de Dios, pero esta historia está dando nombres, está dando apellidos casi, está dando lugares de dónde vivieron, cómo vivieron. Y eso no hacía en las parábolas. El Señor Jesús nos está escribiendo perfectamente lo que sucedía en esos lugares. Y el rico vivía en ese lugar, en ese Seol, donde iban todas las personas apartadas, donde se habían apartado, donde no tenían parte en el pacto de Dios. Y por lo tanto allí era su destino. Es el mismo lugar al que obviamente describe que el Señor, siendo pecado, tenía que llegar allí. Tenía que cumplir el mismo juicio por el cual todos los pecadores estaban pasando. Sin embargo, vamos a Filipenses. Filipenses 2:9. Quien lo tenga me ayuda a leerlo, si lo encuentran antes. Sí. ¿Alguien lo tiene? Adelante. Y esto pidió en oración que vuestro amor abundante aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son Sí, es por... Okay. Es el 2:9. Perdón. Por Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿Jesús se quedó allí abajo todo el tiempo? No, ¿verdad? Dice que el mismo Señor, el mismo Padre, lo sacó y lo trajo de vuelta a donde pertenecía. Ya que en Él, a pesar de haber tomado el pecado, a pesar de haber pagado todo eso, en Él no estaba esa naturaleza pecaminosa como para quedarse allí. Él no tenía una naturaleza pecaminosa porque no venía 100% de la raíz de Adán. Él venía de la raíz del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podía quedarse allí, ya que en él no había mancha o algún juicio en el cual él haya perdido por ser una persona común y corriente. Eso es lo que transformaba en Jesús en parte de su divinidad, porque él no podía quedarse allí. A pesar de haber estado allí, de haber cumplido y de haber pagado, el mismo Señor lo tenía que regresar. Y lo hizo primero trayendo al Espíritu Santo a que soplara vida de vuelta y resucitara. Y al resucitarlo, lo regresa y le regresa la gloria que tenía. La misma gloria de la cual él mismo había renunciado por venir y bajar. Le es restituido y se le añade. Y ahora lo que se le añade, ¿qué es lo que nos leyó nuestra hermanita? El nombre.
el nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre es en el cual se va a sujetar toda la creación que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se van a sujetar. Te das cuenta que entonces el plan de redención fue cumplido hasta ese momento. Te voy a leer otro pasaje porque ese rollo que le es entregado al Cordero en Apocalipsis 5 también contiene algo que se nos describe en Lucas 19:10. Te voy a leer desde el 9, Lucas 19:9. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Repetimos, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si bien es cierto que el Señor Jesús nos vino a redimir del pecado y nos vino a restaurar de todo eso, pero el proceso principal era restaurar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? ¿Qué fue lo que se nos perdió, verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, son seducidos por las mentiras de la serpiente y al no poder aceptar su culpa, el Señor Dios los tiene que sacar del jardín, ¿verdad? Los tiene que sacar del jardín y tú dices, bueno, fueron castigados y tenían que llevar la paga de su pecado, la paga de su desobediencia. Pero si te das cuenta, ¿qué era lo que tenía Adán allí adentro? Cuando fueron creados, dice que fue el propósito por el cual fueron creados era para gobernar la tierra y sojuzgarla. Ese fue el objetivo por el cual fue creado Adán. Para llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre los peces del mar y sobre las aves que están en los cielos. ¿Te imaginas ese nivel de autoridad que tenía Adán mientras estaba aquí en el jardín del Edén? A él no se lo devoraban las bestias porque reconocían que él tenía autoridad. Era muy diferente la forma en cómo la creación se mueve ahorita, mucho antes del pecado, de que entrara el pecado. Era muy diferente. Y todo eso, mis hermanos, se perdió por su desobediencia. Por su desobediencia se había perdido. Por ese primer Adán. Jesucristo viene a ser ese segundo Adán que viene a recuperar y restaurar ese plan original. Ese plan original en el cual se había perdido. El mismo Satanás, cuando le voy a invitar a que lea la tentación de Jesús, pero él mismo le dice, ¿ves todos estos reinos que están aquí? Si tú me adoras, te los entrego, porque a mí me fueron entregados. O sea, el diablo no se robó nada. A él se lo dieron. ¿Y quién le entregó toda esa autoridad? ¿Quién le entregó todo ese dominio? Pues ¿quién crees? El mismo Adán que no supo mantener su obediencia ante Dios. Y Jesús nos enseña que él sí pudo mantener su obediencia a Dios aún en medio de la tentación. Y la tentación que Jesús recibió en el desierto no fue la misma tentación que Adán recibió en el jardín. Es una cosa de nada si los comparamos. Y aún así el Señor Jesús se mantuvo firme. Y cuando recibe, en Apocalipsis 5, regresando, recibe el rollo, ¿qué crees que está recibiendo? Está recibiendo lo que se había perdido. Eso que se perdió. Si bien en los rollos es un misterio textual que dice, pero al menos lo que nos está apuntando la palabra de Dios ya nos está mostrando un poquito más claridad. Esa autoridad que se había perdido, ¿quién la tiene ahorita? La tiene el Señor Jesús. Y la cual, esa misma autoridad, no se la va a quedar para sí mismo. Vamos de regreso a Efesios 2. Efesios 1:23.
Y bueno, te lo voy a leer, Efesios capítulo 1, y te lo voy a leer desde el versículo 20, para entender un poquito el contexto. ¿Sí? Dice ahí, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Repito otra vez, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Esta misma autoridad, esto mismo que recuperó el Señor Jesús, no se lo quedó. ¿A quién se lo dio? A la iglesia. ¿Quién tiene la autoridad ahorita? La iglesia. ¿A quién le va a pedir Dios cuentas de lo que sucedió en la tierra? A la iglesia. ¿Qué crees que nos va a pedir el Señor cuentas de cómo dejamos nuestro lugar donde vivimos? Y no solamente en el aspecto de la creación, sino también qué hizo la iglesia cuando la maldad se desató. ¿Qué hizo la iglesia cuando se desató el pecado en su localidad, en su comunidad? Todo eso el Señor nos lo va a requerir. ¿Qué hicimos cuando pasó esto? ¿Qué hicimos? Si nos damos cuenta a través de la historia, la iglesia tuvo grandes misiones. Y una de ellas fue preservar la palabra de Dios. Si la iglesia del primer siglo y del segundo y del tercer siglo no hubieran tomado su autoridad en Cristo Jesús, lo más seguro es que tú y yo no hubiéramos tenido acceso a la Biblia. Y ahora bien, la iglesia, que como llamémosle, la iglesia contemporánea, la iglesia de este tiempo, pues también tiene una misión. Y una de ellas es continuar con esa autoridad que el Señor nos entregó y sobre todo seguir expandiendo las buenas nuevas y seguir predicando y seguir hablando que el Señor Jesús va a regresar, ¿verdad? Por eso mismo, cuando vemos esta visión, estamos viendo lo que era un tipo y sombra de lo que ya estaba pasando. Por eso por eso el apóstol Juan no se da cuenta de principio que se estaba tratando del Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús habló en los evangelios, en las cartas, se nos explica todavía de manera más profunda. El Señor Jesús estuvo aquí por tiempo limitado, pero lo que escribieron en las siguientes cartas nos da esa luz, esa profundidad todavía más para entender lo que el Señor Jesús quiso decir estando aquí. Para entender, y nosotros somos privilegiados porque podemos tener el panorama completo. Mientras que Él a los galileos les dijo, a ustedes no les corresponde, como pueblo de Israel, no les corresponde saber los tiempos ni las sazones, nosotros como iglesia sí podemos. Sí podemos entender los tiempos, sí podemos entender las sazones. No sabemos el día ni la hora, pero al menos sabemos lo que va a acontecer un poquito antes, lo que va a aparecer. Regresando a Apocalipsis 5, vemos que el cordero que está inmolado es el único de recibir ese rollo. Dice aquí que regresando al versículo 6 del capítulo 5 de Apocalipsis, dice que este cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Dice que esos 7 ojos y 7 cuernos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La Biblia se explica a sí misma, mis hermanos. Si bien se nos está describiendo un sentido literal un poco raro que nosotros no hemos visto aquí. O sea, ¿quién ha visto un cordero de 7 cuernos? Pues nadie, ¿verdad? Pero sin embargo, la Biblia está explicando que eso que vio el apóstol Juan como 7 cuernos y 7 ojos, allí más adelantito dice, son los 7 espíritus de Dios, que se están haciendo ver de esta forma, porque lo vamos a ver después, pero el profeta Zacarías, Dios le muestra cuernos. Y le da a entender que esos cuernos representan autoridad dada a alguien. Mientras que los ojos son mostrados
como el conocimiento perpetuo o el conocimiento total de las cosas. Y uno de los atributos de Dios que es que Él es omnisciente. Él tiene el absoluto conocimiento de todas las cosas. Eso es uno de sus atributos como Dios. Así que el cordero que está allí se encuentra digno de abrir esos sellos. Dice el versículo 7, y vino, o sea, el cordero inmolado, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué sucedió después? Si sabemos que en el rollo hay lamentaciones, hay ayes, hay gritos de dolor, ¿qué pasó cuando lo tomó el cordero? ¿Tú crees que se preocuparon? ¿Tú crees que se espantaron por lo que habría que salir de allí? Dice el versículo 8, dice que cuando hubiera tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Si bien para algunos las noticias de los últimos tiempos van a ser de miedo, de espanto, de terror, para los que conocemos y somos parte de esto, son motivos para postrarnos en adoración, en oración y en alabanza. Cada vez que entendamos lo que se está viviendo en los últimos tiempos, no es para causarnos miedo, no es para causarnos espanto, es precisamente para postrarnos delante de Dios en oración, en alabanza y en adoración. Eso es lo que tiene que causar cada vez que nosotros entendamos, cada vez que se desató un sello, cada vez que sonó una trompeta, cada vez que se derramó una copa. Para algunos eso va a ser terrible y les va a causar miedo porque no conocen al Señor, porque no han sido salvados, porque no tienen la salvación que el Cordero inmolado ganó y lo entregó. Y lo mismo va a pasar, mira, este año está por terminarse. Y siempre cuando se acaba un año, siempre sacan el resumen. Y te van a sacar todas las malas noticias que pasaron. Y que marcaron el año. Que fulanito hizo esto, que se murió quién sabe quién. Conocimiento a nivel mundial. Y te van a decir las previsiones del siguiente año. Van a sacar, los grandes bancos van a sacar sus previsiones de lo que va a pasar. Y no va a ser nada bonito. De una vez te lo adelanto. Siempre te van a decir, va a haber crisis, va a haber escasez, va a haber más conflictos todavía. Y mientras que el 2025 para unos va a ser el año donde van a vivir terribles dolores, ayes y lamentaciones, solamente su iglesia va a ser la única que va a poder estar viviendo el año agradable del Señor. Así que ahorita estamos en una posición de saber en dónde te encuentras. ¿En dónde quieres estar? Mientras que para algunos va a ser el año terrible, el año de la crisis, tú puedes decir, este es el año que el Señor ha creado. Este es el tiempo que Dios ha hecho para salir en victoria, para salir en fe, para aumentar en fe, para ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Esa es la autoridad que el Señor nos entregó. Por eso no es congruente que la iglesia sienta miedo de ver lo que está pasando en las noticias, de ver lo que está sucediendo ahorita. Al contrario, esto es precisamente porque estamos conociendo los tiempos y las sazones en que las profecías se están cumpliendo. Y esto tiene que producir en nosotros lo que produzco en los ancianos, en los 24 ancianos, que ya sabemos a quién representan. Dice que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Estos 24 ancianos portaban un incienso que significaban las oraciones de los santos. Y esto lo habló el rey David. Acompáñame al Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Y dice así:
Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Entonces, cada vez que usted levanta oración, levanta intercesión, es comparado con como cuando se prende un incienso. Y bueno, finalmente nosotros de este lado de nuestro continente solamente conocemos inciensos como el copal o ¿qué más conocen? ¿Qué tipo de hierbas o de maderas, especias, ¿no? Que cuando se prenden producen un aroma. Tal vez nosotros lo conocemos aquí, pero allá había inciensos como la mirra, que eran exclusivas para la preparación de los muertos, ¿no? Y esa preparación las ayudaba a no padecer de los efectos de la descomposición de un cuerpo. Ayudaban a cubrir todo eso. El Señor Jesús, cuando muere, fue preparado con este tipo de inciensos, con este tipo de especias. Dice que las oraciones son como un incienso que sube hasta el trono de Dios. Cada vez que usted levanta su oración, usted está levantando un perfume. Y es de nosotros nuestra responsabilidad si ese perfume va a ser agradable o no. De nosotros es nuestra responsabilidad si esa oración va a subir como cuando se quema basura o como cuando se quema un perfume agradable. Así es. Por lo tanto, cada vez que nosotros estamos en oración, estamos intercediendo por lo que está pasando aquí, para que esa autoridad siga, para que el propósito de la iglesia siga en estos últimos tiempos, está siendo almacenado. Y lo vamos a ver. Tal vez, ¿de qué tan lleno tiene su copa de esas oraciones? ¿Qué tanto ora? ¿Qué tanto ora por su iglesia? ¿Qué tanto ora por su comunidad? ¿Qué tanto ora para que los propósitos de Dios se cumplan al pie de la letra? Y no lleguemos ahí delante de Dios y dijimos, ching, es que se nos olvidó. Es que no sabíamos. No tenemos excusa. No tenemos excusa alguna. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad que esa alabanza, esa adoración y esa oración esté sea constante, y ese incienso nunca se apague. Nunca se apague. Sería muy penoso ver que nada más llenamos un cachito de la copa. No, este hermano ni oraba. Este hermano ni cantaba y tenía su arpa de oro. ¿Quién de aquí sabe tocar el arpa? ¿No, verdad? Pues hay que aprender porque a ella se le va a dar una. Si no le gustaba la música, sino, ay, qué ruidero hay aquí. Pues hay que aprender, porque el Señor le va a entregar su arpa de oro. Y así como cuidamos el celular, pues al menos cuidemos lo que el Señor nos da. Esa copa para llenarla. Imagínese, usemos la imaginación un ratito. Usted tiene una copa y tiene que llenarla de oraciones. Tiene que llenarla de alabanza. Tiene que llenarla de adoración. Y esa copa va a ser puesta delante del Cordero. No delante de los ángeles, no delante de los 4 seres vivientes, delante del mismo Señor. Y es el Señor Jesús el que supervisa cómo la estamos llenando ahorita, cómo la estamos llenando en vida. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto dedicamos a la oración? Eso respondámonoslo, ¿no? De manera interna. ¿Cuánto dedicas a la adoración? Porque si el Señor Jesús pasó por todo este proceso para recuperar lo que se había perdido, creo que lo menos que podemos hacer nosotros es mantenernos firmes. En tener la conciencia siempre llena de lo que el Señor tuvo que pasar para conseguir esto que estamos viviendo. Para conseguir lo que va a usted tener cuando se cumplan todas las cosas. Todo eso que vamos a disfrutar y que se escucha bien bonito, como lo leíamos, ¿no? Cómo está el trono de Dios. Al Señor Jesús le costó. Y valoremos, ¿no? Valoremos todo eso que Él ya consiguió, que a Él le costó, que a Él sí le dolió. Valoremos nosotros de decir, mínimo me voy a mantener en oración. Tal vez no me da tiempo de asistir a todos los servicios, a todos los cultos, pero mínimo me voy a mantener en oración. Tal vez no puedo estar en todos los eventos de la iglesia, pero mínimo me voy a mantener en adoración, en alabanza, en mi casa, ahí donde estoy, que sea un lugar donde el incienso está
prendido. Y donde la gente que llegue a tu casa, llegue a tu habitación, pueda percibir el aroma de tu adoración. Y pueda decir, qué bonito se siente estar aquí. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios. Porque donde está su iglesia adorando y alabando, ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está. Ese mismo incienso ahí está. Por eso es que nosotros nos tenemos que esforzar. ¿Qué aroma quieres dejar? ¿Qué aroma? Es necesario dejar una adoración sincera, una alabanza real, una oración efectiva. Tenemos estudios que hablan sobre la oración y hemos hablado mucho sobre la oración, porque es muy importante, sí, tan importante que el Señor la almacena. Tu oración es tan importante que el Señor Jesús la quiere tener allí, presente, como cuando se exhibe un trofeo, ¿no? Has entrado a una oficina de alguien y cómo exhibe sus diplomas, todo. Pues la oficina del Señor Jesús va a tener las copas y van a estar allí las oraciones. Y yo me imagino que le va a poder dar play a cada una y escuchar una y otra vez, porque el Señor ama eso, ama tu adoración. No necesita nuestra adoración, no necesita nuestra alabanza, pero Él ama cuando lo recibe, cuando lo recibe. Y el Señor Jesús en vida recibió adoración, y tenemos el caso de la mujer que derramó el perfume a los pies del Señor Jesús. ¿Qué tan costoso era ese perfume? Era muy caro. ¿A cuántos años de salario equivalía? ¿2? 2 años de salario. ¿Quién trabajaría 2 años para pagar algo tan costoso y tirarlo? Ese valor tenemos que buscarlo en el Señor Jesús, porque las cosas no valen hasta que le damos un uso. Las cosas adquieren su valor hasta que le damos un uso. ¿Y en quién lo vamos a gastar? ¿Y en quién lo vamos a invertir? Ahí es donde adquiere su valor. Por eso es que nosotros tenemos que esforzarnos por invertirle al tiempo, a la alabanza, a la adoración, porque ya lo vimos desde el capítulo 4, es algo que no para. Es algo que está constante. Y si desde la eternidad está allí, pues eso significa que nunca se va a detener. Allí vamos a estar y tenemos que estar presentes. Y cuando estés allí, delante del trono, con tu copa, puedes decir, ya estoy acostumbrado a esto. No es nada extraño, no es nada nuevo para mí, porque ya lo venía haciendo desde antes. Dice aquí que todos ellos que tenían sus arpas y sus copas de oro, cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Este era el cántico que estaba sonando. Dice aquí que debe ser un cántico nuevo, porque el mismo Señor te ha dado la potestad de crear, de ser creativo. Tú puedes crear y levantarle alabanzas al Señor. No necesitas ser un gran compositor experimentado para hacer esto, porque esa alabanza viene de parte del Señor. El Señor mismo te va a dar esos dones, te va a dar esas habilidades para levantar un cántico al Señor. La mayoría de los himnos que cantamos, como el himno de Sublime Gracia, como el himno de Cuán grande es Dios, no fueron creados por músicos, fueron creados por personas común y corriente, hombres que trabajaban, tenían sus trabajos, tenían sus vidas normales. Un día el Señor los tocó y escribieron. Ya los músicos se encargaron de hacer 1000 versiones. Y vamos al Salmo 34. Te voy a leer. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y aquí lo que te voy a pedir que subrayes es lo que dice el versículo 1. Su alabanza estará
de continuo en mi boca. No va a estar en el estéreo, en el celular, en la televisión. Allí no va a estar sonando la alabanza. Tiene que estar en sus labios. Tiene que estar en su boca esa alabanza por el Señor. Y esto es un deber que tenemos como hijos de Dios. Gloriarnos en lo que el Señor ha hecho. Cada vez, como decía el capítulo 4 de Apocalipsis, cada vez que los 4 seres vivientes daban una vuelta al trono, se levantaban un cántico de alabanza porque habían visto algo nuevo en el Señor. Cada vez que usted tal vez no le da la vuelta al trono, pero sí le da la vuelta a lo que leyó el domingo, puede encontrar cosas nuevas que el Señor le revela. Y allí es donde tenemos que levantar alabanza. Cada vez que el Señor nos ha revelado algo, cada vez que el Señor nos muestra lo que quiso decir, lo que quizá a nuestros antepasados les costó entender, hoy lo tenemos. Hoy lo tenemos disponible y dispuestos. Dice, regresando a Apocalipsis 5, tenemos a los 4 ancianos, a los 4 seres vivientes cantando. Y ahora sí aparece alguien más. Dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones y millones. Si bien es cierto, ahora los ángeles se unen a la alabanza celestial. Los ángeles aquí están apareciendo, ya estaban los 4 seres vivientes, ya estaban los 24 ancianos, y ahora llegan ellos y siguen sumándose a la alabanza. Era el número que era incontable, por eso le ponen aquí como millones y millones. Y todos juntos decían a una gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Lo que leímos en Efesios 1:23, lo que leímos allí, que el apóstol Pablo escribió, cómo el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, en Apocalipsis 5 lo estamos viendo de manera visual, de manera gráfica. Mientras que en Efesios 1:23 tenemos que usar un poquito la imaginación para entender cómo fue este suceso. En Apocalipsis 4 y 5 podemos entender cómo fue gráficamente. Una ceremonia de glorificación al Cordero, una ceremonia de entronización. Usted ha visto en televisión cómo fue coronado el fulanito que fue rey y cómo hicieron toda una ceremonia y cómo trajeron a la prensa, reporteros, a los medios. Eso no se compara con la ceremonia que hubo allá arriba y que fue puesta y que terminó en alabanza, sabiendo que el Cordero es el único digno de tener el poder, la honra y las riquezas. Es una fiesta lo que estamos leyendo. Una fiesta enorme. Una fiesta a la cual usted fue invitado también. Una fiesta en la cual también nosotros nos vamos a sumar. Una fiesta en la cual nosotros también vamos a estar allí. Y nos vamos a encontrar. Y usted va a estar adorando junto a Pablo. Y decirle, tal vez yo me acuerdo lo que escribiste y ahora lo podemos ver. Y poder estar allí juntos, cantando con toda la creación de Dios. Y ahora, después de los ángeles, en el versículo 13, se suma la creación. Dice que a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos, oí decir. Escucha lo que te está diciendo el apóstol Juan. Toda la creación la escuchó hablar y la escuchó decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué curioso, porque dijo todo lo que está creado. Y todo es todo. ¿Y qué podemos entender por creación de Dios?
¿Qué hemos visto? Hemos visto plantas, hemos visto animales, hemos visto microorganismos que también son vida. Todos ellos se unieron a la alabanza celestial. Por eso decía uno de los salmos, todo lo que respira, alabe al Señor. Y me hace mucho, ¿cómo decir? Como que toca mi corazón el saber que esa alabanza no ha parado. Si los cielos cantan, en la tierra, en el cielo, y debajo de ella también hay alabanza, pues ¿qué estamos esperando nosotros? ¿No debemos que esperar para unirnos desde ahorita? Fíjate, la creación alaba al Señor. Tal vez usted escucha una escandalera de los pajaritos en la mañana, pero están alabando al Señor. Cada vez que usted escucha a los perros ahí en la noche que no lo dejan dormir, pues puede que también estén levantando un cántico de alabanza. Porque la misma creación habla de Dios. La misma creación muestra al Señor. Toda su creación, y eso lo podemos ver en Romanos. Acompáñame a Romanos 1. Te voy a leer 18, Romanos 1, 18 al 21. De Romanos 1, 18 al 21. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tengo excusa. Y aquí lo voy a personalizar, diciendo, por lo tanto, no tengo, ahí repítelo conmigo, por lo tanto no tengo excusa de haber conocido todo lo que es el Señor. Porque la creación lo hizo, lo da testimonio. Aquí lo acabamos de leer. Toda la creación que usted ve, toda la creación que ahorita podemos tocar y sentir, está hablando de lo grandeza que es nuestro Dios. De hasta dónde llega su poder. Y lo podemos comparar de cómo es que desde lo más grande hay cosas tan detalladas y tan complejas como hasta lo más pequeño, hasta lo más chiquito, lo casi invisible. El Señor está allí. Y lo más curioso porque en la ciencia se han encargado de encontrar las partículas más pequeñas que los átomos. Y están allí, las han encontrado. Le denominaron los quarks. Y gracias a que existen máquinas que ayudan a que las partículas de ciertos elementos se rompan, los pueden ver solamente hasta que se rompen. Cada que se rompen las partículas, cada que se rompe un átomo, lo logran ver, porque pasando eso es micronésimos unidades de tiempo que se dejan ver. Y este tipo de partículas las han representado como dos bolitas que se separan, pero que las une una cuerda. Y el principio de lo que es alabanza y dar gloria al Señor es que necesitas que algo vibre. Tus cuerdas vocales cuando cantas y cuando alabas al Señor, si te tocas aquí, cuando cantas vas a sentir la vibración. Vas a sentir cómo se está moviendo todo tu ser. Todo tu ser, tu espíritu y tu alma y tu cuerpo se están moviendo para unirte a esa alabanza. Si sucede desde lo más chiquito, ¿qué no podrá ser cuando escuches el cántico de las aves, el cántico de las ballenas, el aullar de los lobos? Hay un video que se los vamos a compartir en el WhatsApp que habla de todo eso. Cómo las estrellas emiten sonidos.
No los escuchamos nosotros, pero hay máquinas y hay antenas que sí reciben esas señales. Estrellas, planetas, constelaciones, galaxias enteras están sonando en este instante, en esa alabanza. Y ten por seguro que esto se encendió, o se activó, o se prendió, no sé, cuando el Cordero fue inmolado. A partir de ahí empezó. A partir de ahí comenzó todo esto. A partir de ahí, la adoración, cuando el Señor Jesús fue llevado al cielo, y mientras todos se quedaron así viendo entre las nubes, allá arriba estaba toda esta fiesta. Desde ahí comenzó esta adoración. Si no, lo más seguro es que no hubiera registros de todos estos descubrimientos que ha habido. En toda esta alabanza que se une de manera global, no global, universal. Todo el universo observable se une en alabanza al Señor. Y aún las cosas que están debajo de la tierra también son llevadas a levantar alabanza a Dios. Aún es un misterio lo que se encuentra debajo de nuestra propia tierra. No se ha podido, se sabe más del espacio que del océano. Todos esos misterios que están allí están sometidos en alabanza a Dios. Y finalizamos en el versículo 14. Los 4 seres vivientes, versículo 14 de Apocalipsis 5, dice, los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La palabra amén la usamos para hacer una afirmación de que todas las cosas que hemos orado se cumplen y sean hechas. De hecho, la palabra amén significa así sea, o así se ha hecho, también se traduce. Una alabanza no va a estar completa hasta que obligues a la creación a alabar junto contigo, porque tú tienes la autoridad. Usted como iglesia tiene la autoridad para incluso ordenarle a las plantas que se unan al cántico que está dando el Señor. Y esto está completo. Una alabanza no está completa hasta que los hijos de Dios se unen. Puedes tener a los ángeles cantando, puedes tener a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos, puedes tener a la creación, pero nadie va a decir amén a esa alabanza hasta que esté la iglesia unida en adoración. Cada vez que nosotros estamos cantándole al Señor, estamos alabándole a Él, hay un grito de amén en los cielos, porque todas las cosas se están cumpliendo. Y lo más curioso es porque obviamente vamos a leer lo que llevan esos sellos, y mientras esos sellos están abriéndose, muchos en la tierra están llorando, lamentándose, gritando de dolor, pero solamente los que ya conocimos y los que somos parte de este propósito eterno, levantamos alabanza, alabanza, un cántico celestial y postrarnos en tierra, postrar nuestros rostros solamente al Señor Jesús. Eso es lo que va a hacer una diferencia en cómo vamos a vivir estos últimos tiempos. Y si tú conoces hermanos o hermanitos que todavía les cuesta entender y que sienten hasta un poquito de espanto, ¿no? Anímalos. Repasa este capítulo de Apocalipsis con ellos y dile, mi hermano, usted tiene la autoridad de dejar el miedo atrás, de dejar el susto, el espanto y únase en alabanza. Porque a usted no le corresponde recibir el juicio de Dios. El Señor Jesús ya pagó y ya recibió ese juicio por usted. Lo que hay en ese rollo, lo que contenga y lo que se va a leer y lo que Jesús va a pregonar a voces de trueno y con trompeta de Dios, usted va a estar del lado de donde se está dando ese juicio. No es lo mismo escuchar un disparo teniendo el arma de frente que estando detrás de ella. No es lo mismo. Así que
Esto es un mensaje de esperanza y de ánimo a todos nosotros, sus hijos, para mantenernos en lo que se viene. No por nada este capítulo está antes de decirnos todas las cosas que van a pasar. Y es que así es. Si vemos, nuestro hermano Luis nos explicaba acerca del milagro de Jesús con los 5,000. ¿Qué los puso a hacer el Señor Jesús? Recuéstense, vean al cielo. Antes no les dijo postren sus rostros y alaben, porque Él se encarga de lo demás. Y lo mismo pasa. Y lo mismo pasa ahorita que vamos a ser testigos de muchas cosas que tal vez algunos los espanten, pero usted ya sabe qué hacer. Si su iglesia se concentra en alabanza, si se concentra en adoración, ni cuenta nos vamos a dar de que hay cosas que a otros les está doliendo. Y eso nos va a ayudar a tener una visión clara de ir por aquellos. De ir por aquellos y que no sufran ese mismo dolor. Y que no sufran todos esos juicios. Porque aún hay tiempo. Aún hay tiempo porque todavía no se ha desatado el día malo del Señor. Todavía no se ha desatado la ira del Señor. Todavía no. Todavía vivimos en gracia. Si la iglesia está aquí, hay gracia. Si la iglesia está aquí, hay autoridad. Si la iglesia está aquí, hay alabanza. Si la iglesia está aquí, todavía las puertas del arca están abiertas. Así que apurémonos. Apurémonos en compartir estos mensajes. Apurémonos en compartir a alguien. El Señor lo va a guiar. Pero antes, y que nunca se nos olvide, que tenemos que alabar al Señor. Amén. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos regala. Vamos a decirle: Padre Celestial, estamos agradecidos contigo porque, Señor, sabemos y conocemos los tiempos y las sazones que están ocurriendo en esta época, Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque no ha faltado nada en nuestras vidas. Y lo único que nosotros podemos hacer, Señor, lo que podemos entender y empezar para cumplir nuestro propósito es cantar alabanzas a ti. Cantar alabanzas, cantar himnos, cantar cánticos espirituales, cánticos nuevos, Señor. Pero que todo esté enfocado al que está sentado en el trono, aquel que es digno, aquel cordero inmolado, cuya sangre fue derramada. A Él levantamos honor y cánticos, Padre. Y ahora yo te voy a invitar, mi hermano, que me escuchas, a que empieces de tu boca a empezar a decir: santo, santo, santo es el Señor. No necesitas unos acordes, no necesitas un cántico ahí que te guíe, porque de tu boca está saliendo alabanza en este instante. Es más, yo te invito a que no tengas pena, porque no necesitas estar afinado para levantar un cántico de alabanza y decir: Dios, solamente tú eres digno, Padre. Solamente tú eres el único digno de recibir esta alabanza, Señor. Nos unimos a ese cántico celestial que está ocurriendo en este instante. Nos unimos a ese cántico de alabanza y de gratitud que ahorita la creación está levantando. Y en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz, porque nos libraste del juicio de parte de la ira de Dios, y ahora por tu sangre, por cuanto nos has redimido, nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos, Señor, juntamente contigo. Por lo tanto, sea toda la alabanza hacia ti, Señor. Santo, santo eres, Señor Jesús. Santo eres. Que esta alabanza nunca se apague en la vida de nuestros hermanos. Esta oración es para que esta alabanza y esta adoración nunca se calle y que siga. Si en el cielo no paran, mucho menos aquí en nuestras vidas vamos a parar. Y aunque sea unos minutos, aunque sea unos enunciados, poder decir: Señor Jesús, cuánto te amamos, cuánto anhelamos tu presencia, cuánto anhelamos que regreses, cuánto anhelamos encontrarnos contigo, Señor. Gracias, Dios, por limpiarme. Gracias, Dios, por salvarme. Gracias, Dios, por redimirme. Te bendecimos. Bendito sea tu santo nombre. Porque no hay ninguno como tú. Porque eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó ante ti.
Bendito Dios. Oh Dios, nunca nos detendremos de cantar y de alabar, Señor. Espíritu Santo, derrama sobre mis hermanos, derrama sobre nosotros esa unción para seguir creando, para seguir dando alabanza continua y constante, y que no se nos haga rutinario y que no se nos haga repetitivo, que sea algo que sale del corazón, algo que sale sinceramente. Si vas a decir gracias, dilo de manera sincera, de manera real, porque realmente lo que hemos recibido de parte de Jesús es algo que nadie más lo va a poder hacer, solo Él es digno. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque eres el único digno de abrir esos sellos, porque eres el único digno de dar esos tiempos, esas sazones. Señor Jesús, bendito eres, bendito eres. La misma palabra dice que donde están congregados en su nombre, el Espíritu del Señor está presente. Disfruta este momento que tienes con Él. Y puedes decirle todo lo que necesitas. Dile que lo amas. Dale las gracias por esta semana que ocurrió. Y nos adelantamos a darte gracias por lo que viene en estos días, porque tú ya estás allí. Tú eres el alfa y el omega. Señor Jesús, tú eres el principio y el fin. Tú ya conoces el fin de las cosas. Por lo tanto, te bendecimos. Te bendecimos porque aún en esos problemas y dificultades que estamos viviendo, tú ya conoces el fin. Porque tú estás allí. Tú ya estás allí, Señor. Señor, te bendecimos, Dios. Te bendecimos y sabemos cuánto nos hace falta tu presencia. Anhelamos todos los días, que no solamente sea un solo día a la semana, que sea diario, donde podamos entrar por tus puertas con esa acción de gracias, con alabanza, Señor. Y díselo, no te detengas, no te detengas, que esa boca siempre esté diciendo alabanzas a Dios. Una mente, un alma que está concentrada en alabanza, no va a tener tiempo para quejas, no va a tener tiempo para maldecir, no va a tener tiempo para burlas, no va a tener tiempo para otras cosas, más que solamente estar enfocada en las cosas de Dios. Y en donde quiera que te muevas, en donde quiera que estés, levanta alabanza, porque se necesita inundar esta tierra de la alabanza de Dios. Santo eres Dios, santo eres Dios, y digno de ser exaltado, porque para siempre es tu misericordia, porque todos los días obtenemos misericordia nueva cada mañana, porque tú nos das sabiduría abundantemente y sin reproche. Te bendecimos y te exaltamos. Eres exaltado, Señor. Te bendecimos tu nombre porque tú libraste al pueblo de Israel de las plagas. Tú libraste al pueblo de Israel de los tormentos de Faraón. Y tú los libraste, Señor, de todo eso. Tú abriste el mar y los dejaste pasar en seco. Y te doy gracias porque nos libraste de problemas que tuvimos en el pasado. Tú estuviste allí y damos el reconocimiento de que pasamos esos problemas porque gracias a ti que nos diste la sabiduría, que nos diste los recursos, que nos diste a las personas correctas para salir de sus problemas. Y te bendecimos porque reconocemos que fuiste tú, Señor Jesús, el que nos libraste. Fuiste tú, Señor Jesús, el que nos sanaste. Fuiste tú, Señor Jesús, el que nos sigues dando vida y nos das vida en abundancia. Y todos los días, por mucho que escuchemos malas noticias, podemos unirnos en alabanza de decir que, Señor Jesús, en ti lo tenemos todo y solamente en ti. Porque somos tu iglesia, somos la plenitud de aquel que lo llenas en todo. Donde está tu iglesia, está tu presencia. Donde está tu iglesia, está manifestándose tu poder. Donde está tu iglesia, se está derramando sanidad, liberación, se está derramando perdón, se está derramando santidad, santificación de aquellos que lo necesitan. Síguenos usando para los designios de tu voluntad, Señor, aun cuando pensemos que las cosas no van bien.
Que nuestro último aliento sea un aliento de alabanzas. Danos ese privilegio, que antes de entregar este espíritu que nos diste, podamos decir, Abba Padre. Podamos decir, gracias, papá. Gracias, Padre eterno. Gracias. No nos va a alcanzar la vida ni la eternidad para agradecerte lo que nos has dado. Y te bendecimos, Dios, porque en momentos así nuestra alma se tranquiliza. Hay claridad en nuestros pensamientos. Se nos quita el estrés, se nos quita la angustia, se nos quita las ansiedades, todo esto, Señor, lo ponemos delante de ti. Y queremos salir aptos para toda buena obra, listos para pelear y enfrentar a nuestros enemigos. Te bendecimos, Dios, porque así como en el cielo, esa alabanza que hay en el cielo, también aquí en la tierra, se establezca. En nombre de Jesús. Amén. Y así sea.